¿Qué tan probable? Tengo más o menos un riesgo del 17%, dirán, 2 de cada 10 pueden tener más o menos una trombosis venosa profunda, probablemente incluso ni sea. Esto es muy importante, porque este 17% evidentemente tendríamos que pasar a la siguiente fase, que sería determinar el dímero D. Esto lo podríamos hacer también para embolia pulmonar y también, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí ven el puntaje, que son diferentes de acuerdo a estas alteraciones que podemos encontrar en un paciente como embolia pulmonar. Esto mucho también se ve, por ejemplo, en un paciente asmático, en un paciente con neumonía, que de hecho, son a veces los diagnósticos que se hacen y le dan salbutamol. Si ustedes le ponen a un paciente con embolia pulmonar el estetoscopio, van a ver que no tienen sibilancias. Entonces eso evidentemente no debería de ser una fase de diagnóstico, una prueba diagnóstica para este tipo de casos. Y vean nuevamente los puntos, 2 puntos dirán 3.4%, pero si yo tengo de 2 a 6 puntos, vean cómo el riesgo es mucho más elevado. Entonces ahorita les voy a decir cómo podemos interpretarle y cómo lo vamos a implementar cuando yo tengo un paciente con esta probabilidad y tengo un dímero D. ¿Quién me dice el dímero D? Pues es un producto de degradación de la fibrina. Sí, pero ¿qué quiere decir? Simplemente que la coagulación está activada. Por alguna razón está activada. Puede ser por enfermedad tromboembólica venosa, como en este caso sí, ya le hicimos. Entonces, ¿por qué? Porque es altamente sensible. Pero el problema es que es poco específica, y poco específica porque vean todas las otras alteraciones que nos van a dar falsas positivas. Una cirugía. Un ortopedista dice, después de la cirugía tiene el dímero D altísimo. Pues sí, sí lo va a tener. Evidentemente la coagulación se tiene que activar. Pero vean, neoplasias, cardiopatía isquémica. Entonces, ojo, sospecha clínica, dímero D positivo, esa sensibilidad y esa especificidad me van a incrementar, ¿sí? Porque si yo tengo sospecha clínica y tengo el dímero D negativo, pongo las manos al fuego que muy probablemente no tenga una trombosis venosa profunda. Entonces eso es muy importante porque evidentemente eso me va a determinar el siguiente paso, que va a ser evidentemente los estudios de gabinete. Entonces una de las cosas y ventajas más importantes del dímero D es el valor predictivo negativo. ¿Y saben cuánto es? Más del 95%, casi del 100%, con cualquier prueba que ustedes quieran, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Pero nosotros, como somos hematólogos, pues que queremos las trombofilias hereditarias y vamos a hacer la determinación de proteína C, antitrombina, resistencia a la proteína, Leiden, vamos a hacerle también la glucoproteína 20-210A y la disfibrinogenemia y háganle el PAI. Ojo, ¿saben cuánto le cuesta? Cuando vemos consulta privada, pídanle todo eso, te van a regresar, no puedo pagarlo. Es extremadamente caro y a veces no sabemos bien interpretarlos y a veces a lo mejor las pruebas no son 100% confiables, entonces hay que tener mucho cuidado. Estos son, y hay que interpretar cómo vamos a evaluar estas alteraciones en trombofilia hereditarias. Entonces vean toda esta lista de condiciones hereditarias. Quizás cuando ustedes vean aquí, los problemas serían más importantes desde mi punto de vista, antitrombina, deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C y proteína S. Este es el riesgo. ¿Saben qué? Es muy poco probable. ¿Sí? Cuando hemos hecho varios estudios que se han hecho en México, en el Hospital General de México, en el Seguro Social, que también lo han hecho, por ejemplo, la doctora Cesarman, el doctor McLuff, el doctor Martínez, o sea, muchos que hemos estado trabajando en esa parte, pues es muy poco probable, son bajo el riesgo en población general. Ojo, te cambia cuando tú estás estudiando un paciente que tiene trombosis, entonces va a variar. Vean cómo el heterocigoto de Leiden es muy bajo, en México no tenemos este problema, pero vean el homocigoto, es 50 veces más el riesgo que tiene un homocigoto para tener el Leiden. Y cuando existen las combinaciones entre este y este, por ejemplo, evidentemente esto también te puede incrementar de manera muy importante. Y otras cosas que vamos a ver más adelante que antes no le dábamos mucha importancia, los tiempos cortos de la coagulación, particularmente el TTPA. Entonces, ¿a quién hay que hacerla? Si ustedes hacen todas revisiones sistemáticas, metaanálisis y ahora las nuevas recomendaciones, no hay que hacer de manera indiscriminada los estudios de trombofilia hereditaria. ¿Sí? Eso es muy importante. Ustedes tienen que tratar a un paciente independientemente si tiene trombofilia hereditaria o no. Hay excepciones que más adelante lo vamos a ver. Entonces nos dicen las guías prácticamente que dicen, con una recomendación uno ve en quién sí se debe de hacer, son en estos niños, en neonatos, que vamos a tener una púrpura fulminante y que tenemos que descartar que tengan una deficiencia de proteína C y S de manera urgente. La otra, y evidentemente que yo soy de adulto, pues no veo este tipo de casos, pero obviamente los que se dedican o que ven que son hematólogos pediatras, pues este es un problema muy, muy importante. Y el otro, que es 1,2B, es cuando vemos estas alteraciones que son
realmente muy, muy alarmantes. Cuando hacen necrosis cutánea asociada con los antagonistas de la vitamina K, que después de esto, evidentemente tenemos que descartar que sean, acuérdense que los vitamina K dependientes no nada más son los factores 2, 7, 9 y 10, sino también algunas proteínas como la proteína C, S y la proteína Z. En relación a esto es lo que mencionan, pero una de las cosas muy importantes es que el tratamiento inicial de TBP o embolia pulmonar en pacientes con trombosis hereditaria no difiere del tratamiento de cualquier otro paciente. Eso es muy importante. Entonces, no nos va a cambiar. Y no hay que hacérselas en el periodo agudo, porque evidentemente también vamos a tener falsas positivas. Hay que recordar que baja la antitrombina, hay que recordar que baja la proteína C, hay que recordar que también la proteína S. Y también imagínense, en la embarazada también nos modifican varias de las proteínas. A mí me gusta esta imagen porque es para recalcar qué tenemos que hacer. Yo tengo un paciente que tiene sospecha de enfermedad trombólica venosa o quiero evitar que la tenga. Yo puedo tener factores intrínsecos de trombosis. Unos pueden ser genéticos, que evidentemente es un factor de riesgo, pero también los factores de riesgo adquiridos como tal. Entre estos, pues tengo todas estas que ya los hemos comentado, la metatetrahidrofolato reductasa o la cistationina betasintetasa como algo adicional, pero puedo tener adquiridos, incluso esta puede ser adquirida acá cuando tenemos deficiencias, por ejemplo, en algunos pacientes añosos, ¿no? Y vean, tenemos la edad, mayor de 40 años va incrementando paulatinamente el factor de riesgo, pero también tengo el cáncer y la primera manifestación de un cáncer puede ser una trombosis venosa profunda. Y eso a lo mejor no en el primer mes, puede ser al 3 meses, incluso dicen, y hoy se ha mencionado, hasta un año después podríamos diagnosticar. Pero otra de las cosas es que puedo tener estos factores de riesgo y vivir aparentemente sin problemas, pero puedo tener esto que le llamamos algo que es un gatillo que despierta estos conceptos. ¿Y cuáles son? El embarazo, la cirugía, la inmovilidad, el trauma, los viajes largos, que lo cual me va a provocar esto. Si yo conozco estas alteraciones, en algún caso de que tenga yo estos factores que pueden ser desencadenantes, como por ejemplo una cirugía, pues evidentemente yo tengo que dar profilaxis, que eso evidentemente me va a frenar que yo tenga un problema adicional. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuando no sabemos por qué es, eso es cuando a veces sabemos que es una ETB provocada, que estos factores pueden ser algunos reversibles y otros irreversibles, pero ojo, muchos de estos son sin causa identificable y particularmente se ve en gente joven. Y eso de causa identificable es lo que llamamos no provocada idiopática. ¿Es importante? Sí, es muy importante, porque esta se ha asociado mucho a recurrencia de la enfermedad trombólica venosa. ¿Y por qué es importante? Porque esto a lo mejor me va a hacer la pauta que yo tengo que ver cuánto tiempo, qué duración de anticoagulación le voy a dar. A lo mejor 3 meses no son suficientes, ni 6 meses, ni un año, y a lo mejor lo tengo que dar durante más tiempo el tratamiento. Y lo que les decía desde ese punto de vista de la trombofilia, esto es la incidencia acumulativa 10 años, fíjense, de la deficiencia de proteína C, S y antitrombina. Si normalmente yo tengo una posibilidad de un 25 a 30%, si yo tengo estas deficiencias van a ser mucho más elevadas, hasta 55%. Pero vean, no es así la mutación Leiden en la glucoproteína 20-210, que finalmente puede ser 25% igual que aquellos que no tienen esta patología. Entonces, por eso es muy importante determinar en qué momento sí voy a hacerlo y en qué momento no. Sin embargo, si ustedes ven y todo lo que hay de estas revisiones, de estas guías de práctica clínica, nos están diciendo que son de estudios observacionales y que no hay beneficio realmente en la vida real si yo tengo que estar checando estos fenómenos asociados a una trombofilia de tipo hereditario. En general, hay que valorarlo cada 3-6 meses al paciente y quizás extenderle el tratamiento si es necesario. Otra cosa solamente, como les decía, ojo, y esto es cómo son los mecanismos de acción de los anticoagulantes y de los nuevos anticoagulantes. Tenemos las heparinas y las antagonistas de la vitamina K. Y esto es algo importante porque vean que todos estos llamamos que son indirectos, porque actúan a través de la antitrombina. Entonces estos, cuando tengo una resistencia a las heparinas, lo primero que tengo que pensar que es que el paciente tenga una deficiencia de antitrombina, pero no solamente hereditaria, porque hay que ver que también tengo deficiencia de antitrombina adquirida. ¿Cómo qué? Un paciente con sepsis, un paciente con una hepatopatía, voy a tener una disminución de la antitrombina y entonces las heparinas pudieran tener acción de manera adecuada porque la requieren para poder actuar. Los nuevos anticoagulantes, ni los inhibidores de factor desactivado, ni los inhibidores de trombina, como son directos, son específicos a la enzima, evidentemente no requieren de esta antitrombina. Entonces, pero
Eso solamente, como les digo, en esos casos muy particulares hay que pensarlo.